Como muchos otros jefes de Estado, parece que el presidente Petro tendrá algunos dolores de cabeza por cuenta de uno de sus hijos, en este caso del mayor Nicolás. Víctor Ballesta. Mónica, la primera polémica se generó por la publicación de una fotografía de Nicolás con el hijo del parapolítico Musa Besaile, que aún está pagando su pena. El segundo debate se dio por una enorme fiesta para todo Ciénaga de Oro, con los más cotizados cantantes vallenatos. Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Atlántico e hijo del presidente de la República, ha llamado la atención de los medios y de los círculos de poder con su conducta pública, que parece contradecir los postulados políticos con los que su padre logró conquistar millones de votos. El cambio frente a las viejas costumbres de los caciques electorales que han comprado conciencias antes que voluntad popular. Hace 2 días, Musa Abraham Besaile, hijo del condenado parapolítico Musa Besaile, que purga una pena en una guarnición militar de Bogotá y quien también es investigado por corrupción, publicó una foto en sus redes sociales con Nicolás Petro. Grata visita, esta es tu casa, hermano. Cuando estallaron las críticas en las mismas redes, el hijo del presidente Petro dijo en un comunicado que se trató de un encuentro amistoso alejado del escenario político, lo que no elimina el factor perturbador de que acepta tener una cercanía social con familiares de uno de los denunciados por su padre cuando éste era senador. Lo que estamos aquí presenciando ante los ojos de toda la ciudadanía es la construcción de un régimen mafioso en Colombia. Pero el escándalo inicial por su foto con un Besaile no pareció preocupar a Nicolás Petro. Horas después, en la noche de anoche, el hijo del presidente ofreció una monumental fiesta abierta a todo el pueblo del municipio cordobés de Ciénaga de Oro, en nombre propio y de la familia Burgos, el apellido de su mamá. El festín se realizó justamente frente a la casa en que reside Katia Burgos, cuya calle fue cerrada para darle paso a la rumba. Fue instalada una gran tarima frente a la mesa principal en que estaba Nicolás Petro y su nueva novia. La canción va para mi compadre Nicolás Petro y su mona linda. Saludó a la vieja usanza costeña, a quien podría ser el nuevo patrón político, es Luis Ángel Díaz, famoso cantante vallenato e hijo del cuestionado Diomedes Díaz, que también fue condenado por asesinar a una joven en medio de otra rumba. Al doctor Nicolás Petro, que lo queremos mucho. También asistió a la fiesta uno de los más cotizados cantantes vallenatos del momento, Diego Daza, cuyas presentaciones cuestan alrededor de 40 millones de pesos. Se desconoce si Díaz, Daza o los otros 2 artistas presentes le cobraron a Nicolás Petro por su presencia o si lo hicieron de manera gratuita. En la rumba, aparte de los habitantes de Ciénaga de Oro, municipio natal del presidente Petro, estaban varios políticos locales, entre estos el aspirante a la alcaldía en esa población, Carlos Mario Castaño Usta, que aparece en varias imágenes al lado de Nicolás. Entre los asistentes hay vallas y cachuchas con publicidad del candidato Castaño Usta como si fuera el aspirante del pacto histórico. Existe esta otra fotografía de hace 2 días de la hermana del candidato Castaño Usta con la ex esposa del condenado Besaile, Olga Milena Flores, a su vez posible aspirante a la gobernación de Córdoba. Todo da a entender que Nicolás Petro actúa al margen de las opiniones de su familia en su propio proyecto político que está construyendo en los departamentos de Córdoba y Atlántico, aliado con las familias tradicionales del cacicazgo y clientelismo regional. Un hermano del presidente estará a cargo de la búsqueda de intenciones de paz en todos los grupos armados del país. Es Fernando Petro, hermano del presidente, el mismo que ya había visitado las cárceles, quien ejercerá funciones a nombre de una ONG internacional, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Que este país debe entrar en una ruta de paz. El Consejo Directivo de la ONG internacional denominada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que es diferente del organismo de la OEA, la Comisión Interamericana CIDH, nombró el miércoles pasado 3 de agosto al hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, en el cargo de alto comisionado de su cuerpo de paz. En el caso de Colombia, el hermano del presidente de la República buscará tener contactos con el ELN, porque su tarea es de carácter humanitario internacional y no tiene que ver con el gobierno de su pariente, según advirtió
advirtió en entrevista con Noticias 1. No somos una rueda suelta, no podemos tomar tampoco decisiones independientes que no sean consultadas con el gobierno nacional y de alguna manera para tener una hoja de ruta unificada, un criterio unificado con respecto a esa agenda de paz que es la prioridad de este gobierno. Fernando Petro, quien se vio envuelto en una fuerte polémica por su presencia en la cárcel de La Picota en Bogotá en momentos en que la campaña presidencial estaba en su punto más crítico, es el mismo de quien se dijo que fue a ese reclusorio a ofrecerles amnistía y perdón a todos los condenados como parte de las propuestas del futuro mandatario. Ambos negaron que esta información fuera cierta. Ahora Juan Fernando Petro ejercerá una función parecida a la que se le echó en cara en la campaña, pero con un nombramiento y un organismo multilateral que lo respaldan. La Comisión Latinoamericana, según contó, rechaza los asesinatos de policías en las calles de los municipios por parte de sicarios del Clan del Golfo. La Comisión en este momento sí está pidiendo algo con el Clan del Golfo porque quieren que se desescalone el conflicto con los policías, el plan pistola. Que no haya asesinatos de más policías porque a la larga eso no tiene sentido, no tiene ninguna justificación. Ellos quieren sentarse en unas mesas de diálogo para entregar las armas, pero bajo ciertas condiciones que ya en las mesas de negociación pues se determinarán hasta dónde lleguen las líneas rojas que se pueden atravesar por un lado o por el otro o no. Ya son mecanismos paralelos, ya mecanismos que se tendrán que estudiar. Esos diálogos se deben hacer no a espaldas de la sociedad, sino con la sociedad entera. Son diálogos que deben entrar a las fuerzas armadas, a las fuerzas militares, tiene que estar allí. Tiene que estar la comunidad internacional para minimizar el margen de error en la toma de decisiones. Pese a que el cargo del hermano del presidente Petro es de carácter multinacional, no estará exento de polémica interna en Colombia por tratarse de un familiar tan cercano al jefe de Estado. Dentro de 2 años y medio, la jornada laboral de Colombia será de 42 horas a la semana, 6 menos que las actuales 48, pero el cambio será paulatino y en julio próximo se dará la primera reducción de 1 hora. A paso lento comenzará desde el 15 de julio de este año la reducción de la jornada laboral en Colombia, con tan solo 1 hora semanal. Es decir, la jornada ordinaria se reduce a 47 horas hasta llegar de manera gradual a 42 horas por semana en julio de 2026. Según los analistas, pese a que varios empresarios se habían opuesto a la medida, señalando que se encarecerá la creación de empleo y se afectará la competitividad, lo cierto es que el efecto será mínimo para el sector empresarial. Estamos hablando de 1 hora de reducción de la jornada de trabajo que difícilmente va a tener esa vinculación con efectos en el empleo como los que se están avisorando, ¿no? Hay muchas empresas que ya no trabajan 48 horas, sino 40, 44 horas a la semana. Entonces, muchas de esas empresas probablemente no se van a ver afectadas. Con esta ley se busca alinear al país con la progresiva reducción global de la jornada laboral. Sin embargo, hay quienes creen lo contrario. Que al reducirse el número de horas que hasta hoy históricamente han sido 48 y reglamentariamente tienda a llegar a 42, los empresarios deben necesariamente tomar medidas, hacerse más productivos. Por supuesto van a haber cargos que no van a ser reemplazados, sino cargas laborales redistribuidas. La disminución de la jornada laboral no implicará la reducción en el pago que reciben los empleados, ya sea mensual o diario, y tampoco representará una exoneración de las cargas laborales de los trabajadores.